historia de la Iglesia Católica es amplia porque sus inicios son mezclados con la aparición del cristianismo. Debido a que muchos cambios de la Iglesia Católica primitiva ha tenido, nace el catolicismo como una institución. La etimología de la palabra griego es católico, que significa universal. Ignacio de Antioquía brinda en su carta a los esmirnitas, escrita en el año 110, el testimonio más antiguo de este adjetivo de la Iglesia, donde él dice lo siguiente: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la Iglesia Católica. La historia de la Iglesia Católica se remonta a los años donde Jesucristo dejó a los dos apóstoles que fueron llamados luego como los cristianos. Sin embargo, el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos. Es por ello que aparece en la historia Constantino, el gran emperador, donde el año 313, en el Edicto de Milán, culmina la persecución a los cristianos. Con Constantino, el cristianismo es donde se divide y crea conflictos dentro de las doctrinas, porque aparecen cosas que no fueron dados por el mismo Jesucristo, como por ejemplo la construcción de iglesias grandes. El domingo fue declarado santo también, el 7 de marzo del 321. El 27 de marzo del 380, el emperador Teodosio pronuncia un edicto que declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En el año 500 vinieron a la iglesia las vestiduras especiales para los sacerdotes. Más tarde, en el año 787, en el Concilio de Nicea, se legalizó la adoración a la cruz y a las reliquias que ahora continúa la Iglesia Católica adorando. En el año 1190 se empieza a usar el rosario también. Y en el año 1215 el Papa Inocencio III definió la transubstanciación como la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Más tarde, en los años 1545, en el Concilio de Trento, declaró que la tradición y la Biblia son igual de autoridad. También fueron añadidos los libros apócrifos en ese año. El origen del Papa. Los líderes de la Iglesia cristiana antiguamente eran llamados obispos o pontífices de Roma, hasta antes de los años 1093. Sin embargo, para el siglo XI, Urbano II, obispo de Roma, propone que se le llamasen papa. Es ahí en adelante donde empieza el término papa. Los católicos creen que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, Pedro en sus cartas no deja ningún inicio, ninguna declaración que él haya sido el primer papa. Porque Jesucristo mismo dijo que Jesucristo iba a ser la misma roca y no Pedro. En la Católica Enciclopedia, volumen 1, dice lo siguiente: el episcopado petrino, según los opositores, era una novedad que vendría de los primeros días del siglo II y que había suplantado una tradición más antigua, según lo cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. Por lo tanto, Pedro no fue el primer papa, como se dice en la historia. El papa es el vicario de Jesucristo, el representante de Cristo en esta tierra. Se llama la cabeza visible de la iglesia y por la cual tiene autoridad sobre toda la iglesia y mudar también. La Iglesia Católica ha tenido en su historia 265 papas. Las creencias que tiene la Iglesia Católica se remontan a los años 375, donde se comienza la veneración a las imágenes y a los santos y a Jesucristo. También la existencia del purgatorio se da en el año 593. En el año 354, el obispo de Roma, Julio I, ordenó que el día de nacimiento oficial de Jesús sea el 25 de diciembre. Y también más adelante, la Eucaristía es propuesta también por la Iglesia Católica. En el año 394 empezó la misa como rito diario de la Iglesia Católica Romana. En el año 850 después de Cristo se instituye el concepto del agua bendita. Y en el año 1220 el Papa Honorato decretó lo siguiente: de que la hostia es la única forma de que el cuerpo de Cristo es transmitido allí a la hostia y la gente puede comer el cuerpo de Cristo. También al rezar y adorar a María, un decreto papal dada por el Papa Pío IX en el año 1854. El bautismo de bebés también se da por Ireneo en el año 130 al 195. Al igualmente también el Concilio de Cartago en el 253
da por aceptada el bautismo de infantes y discute si deben ser bautizados antes de los 8 días. Fue en esa época donde el bautismo de bebés es implantado. Las dogmas que tiene la Iglesia Católica están divididos en dos: los dogmas de la Santa Virgen y los dogmas dados por Dios. Los dogmas de la Santa Virgen es la Inmaculada Concepción, María Madre de Dios y la Asunción de María. Y los dogmas sobre Dios están divididos en 32 dogmas, que están basadas en los libros apócrifos de la Iglesia Católica y también los libros canónicos. Ellos también tienen la escatología del individuo: la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio, el fin del mundo, y todos los muertos resucitarán cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y también el juicio universal que ellos creen. Los sacramentos de la Iglesia Católica están divididos en 3: sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos que están al servicio de la comunidad. Los sacramentos de iniciación es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y los sacramentos de curación es la penitencia y la unción a los enfermos. Y los sacramentos que son para el servicio de la humanidad está dividido entre el sacramento del orden y el matrimonio. En conclusión, la Iglesia Católica ha sufrido muchos cambios, como se había dicho. Sin embargo, dicha Iglesia también sus doctrinas y sus dogmas están basadas no tan solamente en lo que dice la Biblia, sino también están basadas de acuerdo a la tradición de cada papa, de cada obispo que iba implantando la Iglesia Católica.